Muy bien, vamos haciendo la hora pactada. Son las 7 de la noche. Bueno, en la clase primera habíamos ya hablado sobre el fundamento, pues, de esta rama del derecho, que es el derecho ambiental, ¿no? Cómo surge esta rama, y también hemos visto cómo el sistema de gestión ambiental, cómo los mecanismos de control de las actividades económicas en torno a la protección ambiental ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Generándose una serie de reglamentos en todos los sectores como minería, hidrocarburo, pesca, electricidad, ¿no? Entre otros sectores. Habíamos hecho algunos apuntes respecto de cómo poder manejar el reglamento de gestión ambiental del subsector pesca y acuicultura, como también se maneja los otros reglamentos de protección ambiental, ¿no? Y habíamos hablado que es importante entender los lineamientos, ¿no? Ahí nos habíamos quedado, los lineamientos que nos propone el reglamento para una correcta gestión ambiental. Gestión ambiental que está orientada, por un lado, a la conservación de la biodiversidad y por otro lado, al desarrollo económico, en este caso, en el sector pesca y la acuicultura, ¿no? Entonces, dentro de estos lineamientos, ¿no? Lineamientos o el espíritu que persigue el reglamento, habíamos hablado del aprovechamiento sostenible, es decir, que por un lado el reglamento busca el crecimiento económico y por otro lado la conservación de la biodiversidad. Yo podría interpretar, si tengo un procedimiento administrativo sancionador, un contencioso administrativo o quizás un proceso de amparo ante la imposición de una sanción producto de una infracción administrativa, podría alegar pues que se vulneran derechos como el derecho a la empresa, el derecho a vivir un ambiente sano, adecuado y equilibrado de parte del órgano estatal, ¿no? Pero invocando justamente estos lineamientos, ¿no? Un primer lineamiento que encierra la gestión ambiental es que busque el aprovechamiento sostenible, busca el crecimiento económico, pero también busca la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, también busca la conducción con eficiencia de los procesos de evaluación ambiental, ¿no? Dice, a través del correcto desarrollo de la implementación de medidas destinadas a prevenir o evitar impactos ambientales aplicables de la jerarquía de mitigación, prevención, minimización, rehabilitación y eventualmente compensación ambiental. Es decir, busca que la razón de ser del reglamento, ¿verdad? Se cumpla. Por eso dice conducir con eficiencia los procesos de evaluación ambiental. Otro de los lineamientos es el fortalecimiento, ¿no? De la gestión ambiental a través de la adopción de medidas de prevención de contaminación, buenas prácticas ambientales, producción más limpia, ecoeficiencia, mitigación y adaptación del cambio climático. Todas estas medidas naturalmente aparecen en los instrumentos de gestión ambiental, según corresponda. También el reglamento promueve la gestión ambiental transsectorial, es decir, la colaboración que debe haber entre todos los o las entidades dedicadas al tema ambiental. No debemos olvidar que en derecho ambiental se habla de un principio, del principio de indivisibilidad, entendiendo también que el derecho ambiental no es puramente nacional, ¿no? El medio ambiente, la naturaleza es universal. Es decir, que la protección ambiental no termina dentro de nuestras fronteras. Es por ello que se debe buscar que todas las instituciones, ¿no? puedan intervenir, puedan colaborar en la gestión ambiental, ¿no? Incluso la sociedad civil organizada y también la población a través de la participación ciudadana, ¿no? Ahora, también promueve, dice, el ordenamiento de las actividades pesqueras y acuícolas en el marco
del principio de sostenibilidad, es decir, podemos aprovechar los recursos hidrobiológicos propios de la actividad pesquera, la actividad acuícola, pero enfocados en que lo que yo aprovecho hoy no puede afectar, ¿no?, el futuro de las próximas generaciones. Otro de los lineamientos que también encierra el Reglamento de Gestión Ambiental es incorporar la variable ambiental y climática en las políticas, planes, programas, proyectos y actividades pesqueras según corresponda. Es decir, aplicar la sostenibilidad. No se trata únicamente, ¿verdad?, del factor ambiental, sino también del factor social, del factor económico, que son los tres pilares de la sostenibilidad, ¿no? El aprovechamiento sostenible, fomentar el adecuado manejo integral de los residuos sólidos, incluyendo su valorización y disposición final en las actividades pesqueras y acuícolas. También contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Perú, dado que la Constitución señala que los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Lo dice el artículo 55 de la Constitución. También considerar el enfoque de género, interculturalidad con relación a la gestión de riesgos climáticos. Sabemos que la cultura como tal también es un componente que se debe siempre tener en cuenta cuando se realiza la línea base, cuando se realiza el estudio de impacto ambiental y el inventario de todos los factores bióticos y abióticos que puedan existir. Yo recuerdo en una de las clases de interculturalidad en la Universidad Católica, se presentó un juez, ya se presentó un juez y resulta que el gobierno local había dado una autorización para la tala de árboles, en este caso los eucaliptos, ¿no? Esto se dio en Jauja. Y resulta que los pobladores argumentaban que eso no era, que eso era ilegal, dado que, no, eso era ilegal, dado que ellos hablaban con los árboles. Ellos decían que los árboles les avisaban que el viento, la naturaleza, que ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo no. Y entonces el juez tuvo que tener en cuenta justamente este enfoque, el enfoque de género, pero principalmente la interculturalidad, en este caso de los pueblos. El juez se preguntaba y decía, pero si la resolución que autoriza la tala indiscriminada, la tala no indiscriminada, sino la tala de árboles, como es el eucalipto, está bien dada, ¿cómo podría yo declarar la nulidad de la misma? Entonces el juez dice, bueno, pero lo que sucede es que el derecho no solamente tiene que ver con las normas, sino que el derecho también tiene que ver con la cultura, en este caso la cultura de los pueblos, que ya está protegido pues por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso es importante también en pesca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el lago Titicaca, tenemos la pesca, en este caso de trucha, ¿no? La acuicultura, la crianza de la trucha, etcétera. Muy bien. El artículo 5 es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque aquí entra en discusión mucho en temas de procedimiento administrativo sancionador la aplicación de los principios. Y como lo dije en la primera clase, los principios, según Robert Alexis, nos dice que los principios son reglas de optimización. ¿Por qué se llaman reglas de optimización? Porque se entiende que el legislador, cuando ha elaborado este reglamento, ¿verdad? Que son reglas ordinarias, llamémoslo así, el legislador muchas veces cuando elabora estas reglas vulnera una serie de derechos, inconsciente o conscientemente. Entonces, las normas serán óptimas, primero, cuando no vulnera derechos fundamentales y será óptima cuando cumple la finalidad para la cual ha sido diseñada. Ese es el rol que cumplen los principios. Los principios protegen derechos fundamentales, protegen valores,
como la libertad, solidaridad, la cultura, sostenibilidad, transparencia, ¿no? Acceso a la información pública, entre otras, ¿no? Protege derechos fundamentales. Por eso que este artículo 5 es importante, porque no solamente se ciñe a los principios propios de la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, sino también nos habla de los principios que contiene la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Política Nacional del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley General de Pesca, su reglamento, Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Que tienen en su parte, en sus preámbulos, en sus títulos preliminares, tienen principios. Entonces aquí también siempre uno entra en discusión sobre el control difuso, ¿no? Porque claro, el control difuso solamente está diseñado para la jurisdicción, en este caso el Poder Judicial. 138 de la Constitución. Pero la propia ley 2744 en el artículo 1, numeral, en el artículo 10, numeral 1, señala pues que los actos administrativos son nulos de pleno derecho si es que vulnera la Constitución y vulnera la ley. Entonces, aquí en el artículo 5 encontramos un abanico de principios que nos pueden ayudar en cualquier procedimiento sancionador, ¿no? Ante las instancias administrativas respectivas, máxime si los procedimientos administrativos sancionador, por ejemplo, en temas de fiscalización, terminan en OEFA, ¿no? En algunos casos, ¿correcto? Ahora, las autoridades que intervienen en el sector de pesca, en el sector acuícola, tenemos el Ministerio de la Producción, ya habíamos señalado que la transferencia ya a SENACE es diciembre del 2026 de este año, los gobiernos regionales, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que es SENACE, OEFA, el MINAN, ¿no? El MINAN como parte del Poder Ejecutivo a la cual está escrita OEFA y también está escrita SENACE. Como también hice una crítica yo, creo que tanto SENACE como OEFA deberían ser órganos autónomos, porque si nosotros nos vamos al antecedente de antes, de mucho antes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, antes que apareciera el Ministerio del Ambiente, ¿no? OEFA, SENACE, pues el manejo de la certificación ambiental o el manejo de la fiscalización era sectorial, donde cada sector establecía sus propias reglas, sus propias exigencias, no había una unificación. Pero cuando uno ve la estructura, así como está diseñado, ¿no? Tiene usted al MINAN y del cual está escrita OEFA y también SENACE, pues podríamos decir que todo eso es el poder ejecutivo. Y recuerden que los sujetos en procedimientos administrativos, ambientales o en las propias relaciones sociales, son pues el Estado, el proponente y en este caso la ciudadanía. Entonces, eso es un tema también que es interesante para poder discutirlo, ¿no? Luego en el título 2 del reglamento ya se habla de responsabilidad ambiental de los titulares, ¿no? Por regla general, nosotros en el derecho civil, pues el tema ambiental es interesante porque se relaciona con las diversas ramas del derecho. Y en el derecho civil nosotros tenemos pues la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Se habla sobre la responsabilidad de daños ambiental. Claro, la diferencia está entre la responsabilidad civil relacionado con el interés individual, persona natural, persona jurídica, pero aquí también entran los intereses difusos, ¿no? Los intereses difusos. Aquí el artículo séptimo nos señala que el titular es responsable de todas las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto que puede generar impactos ambientales negativos. No olvidemos que
el propósito de el derecho ambiental, la rama que regula la relación del hombre con la naturaleza, lo que busca es la mitigación de los impactos ambientales, es decir, no está diciendo que no se va a causar impacto, se va a causar impacto, pero de lo que se trata es poder mitigar. Por eso es que el titular es responsable de cualquier impacto ambiental que se genere producto de su actividad. Y claro, ¿cuándo será responsable? ¿No? Ustedes saben que no hay daño sin perjuicio, ¿no? O sea, solo habrá, la pregunta es, ¿solo habrá responsabilidad cuando exista daño? ¿O el solo hecho del incumplimiento de una norma genera responsabilidad? Pues la respuesta es clara, ¿no? Sabemos que a nivel administrativo existe pues una tabla de infracciones, ¿no? Que el solo incumplimiento de una normatividad pues genera una sanción. Y claro, la clase pasada yo les había explicado, les había contado de la actividad minera, ¿no? De la exigencia del regado de agua salina y impusieron una multa, ¿no? Pero bueno, entonces acá dice, se debe cumplir las obligaciones y aquí el artículo 7 nos habla de las fuentes de las obligaciones, es decir, que las obligaciones que tienen los titulares de las actividades de pesca y de pesca, ¿no? No solamente se circunscriben a los estudios ambientales, ¿no? La acuicultura, ¿no? Sino también se ciñe a los instrumentos de gestión ambiental, a las disposiciones que puedan dar las autoridades administrativas en temas de fiscalización, en temas de sanción, y también pues en este caso, las estipulaciones contractuales. Esas son las fuentes de las obligaciones en materia ambiental. Los sujetos que intervienen en procedimientos administrativos, pues son el Estado, el proponente, que es el empresario, el administrado, y también, en este caso, los ciudadanos mediante la participación ciudadana. Ahora, estas obligaciones, ¿no? Estas obligaciones que están contenidas en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Propios de la ley, propio de las disposiciones de los organismos de fiscalización, ¿no? También pueden estar contenidos en autorizaciones, licencias y permisos, pero tenemos claridad para poder diferenciar qué cosa es una concesión, qué cosa es una autorización, qué cosa es una licencia y qué entiendo yo por permiso. ¿Es lo mismo? Pues bien. Para hablar un poquito a modo de pie de página, porque la idea no es repetir el artículo, sino comprender, ¿no? Hay un principio en el derecho administrativo que se llama el principio de subsidiariedad, o sea, el subsidio. Por regla general, todo lo que está relacionado con interés público, todo lo que está relacionado con los derechos sociales, por ejemplo, el trabajo, el transporte, la salud, la educación, entre otros, todas estos derechos sociales o actividades sociales le corresponde al Estado, pero el Estado no puede, no se da abasto con poder satisfacer todas las necesidades, no puede. Entonces el Estado necesita la ayuda de los particulares, ¿no? El Estado realizaría pues la pesca de manera, antes había pesca Perú, ¿no? De manera única. Pero el Estado necesita de los particulares justamente para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. Entonces el Estado lo que hace es eh, otorga licencias, es decir, declara lícitas actividades propias del Estado, pero que también se pueden realizar en pesca, ¿no? Por ejemplo, la pesca en sí misma. Entonces, la licencia es un acto administrativo mediante el cual el Estado crea un derecho y al crear este derecho, que es propio del Estado,
le otorga al particular para que pueda realizar una actividad. ¿Correcto? Ejemplo, la educación. Tenemos la educación estatal, pero también tenemos la educación privada. Tenemos el derecho a la salud pública, también tenemos el derecho a la salud privada. En transporte antes existía Natro Perú, por ejemplo. Entonces, eso es una licencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya el particular quiere realizar el derecho que ha sido otorgado por una licencia, se presentan una serie de reglas o requisitos que se tienen que cumplir. Y lejos de ayudar, estas reglas o estos requisitos causan tropiezo para para la propia actividad porque no se puede efectivizar la licencia. Entonces el particular necesita levantar este obstáculo y pedirle, en este caso, al Estado que pueda levantar este obstáculo. Es decir, no puedo cumplir esta regla para poder ejercitar el derecho contenido en la licencia. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Una autorización. La autorización es un acto administrativo mediante el cual se busca el levantamiento de los obstáculos o requisitos o alguna formalidad que se requiere para poder realizar el derecho contenido en una licencia. Cualquier tipo de barrera, no. Aquellas barreras que no afecten interés público o el interés común. Pero en cambio, cuando se presenta una barrera mayor que afecta el interés común, hay que levantar, perdón, el interés común, interés público, ahí se necesita otro acto administrativo. Y ese acto administrativo se llama el permiso, donde el propio Estado va a establecer una serie de mecanismos, por eso estamos en temas ambientales, energía, minería, etcétera. Se habla mucho de la permisología, ¿no? 7, 8, 10 años entre permisos y permisos, ¿no? Porque claro, hay un tema de interés común, hay un tema de interés público. Pero el Estado puede otorgar un permiso estableciendo mecanismos, por ejemplo, de ponderación para poder, en este caso, hacer viable la actividad otorgada mediante la licencia. ¿Correcto? Ese es el permiso. Pero luego viene la concesión, el título habilitante, el derecho real por excelencia en esta materia. Hay muchos que dicen que la concesión es un contrato, otros dicen que es un acto administrativo, ¿no? Yo apunto por lo segundo, ¿no? Que es un acto administrativo mediante el cual el Estado otorga el aprovechamiento de determinados recursos. Pero la concesión también es una autorización. Porque claro, a través de la concesión se van a levantar una serie de obstáculos, como por ejemplo, para poder realizar una actividad, te piden hoy en día que usted cuente con un instrumento de gestión ambiental. Pero ¿cuál es la diferencia entre concesión y autorización? La diferencia es que te dan una autorización, tú vas solo. Pero en cambio, en una concesión, en aplicación del artículo 66 de la Constitución, que los recursos naturales son patrimonio de la nación y el Estado los otorga vía concesión, ¿no? El Estado lo que hace es, el Estado no pierde el dominio de los recursos naturales en su estado natural, es decir, el sistema dominal. Y por eso es que la concesión, lo que hace el Estado es te supervisa, te fiscaliza, te controla. ¿Por qué? Porque cuida lo que es suyo o cuida lo que le pertenece, en este caso, a la nación. Por eso es importante diferenciar estas cuatro categorías de actos administrativos si nosotros hablamos de responsabilidad ambiental del titular. Yo como titular de una embarcación pesquera soy responsable de cualquier incumplimiento que se pueda cometer de aquellas obligaciones contenidas en mi estudio de impacto ambiental y aquellas que son propias de la ley que forman parte del estudio de impacto ambiental, de las disposiciones de fiscalización, ¿no? Las entidades administrativas, como también las estipulaciones contractuales.
Pero también el artículo 7 te hace extensivo además, más allá de la concesión, a las autorizaciones, las licencias y permisos, que también importan una serie de obligaciones que hay que cumplir. Ya, ahorita voy a terminar y le doy un ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ahora, del 7.1 que nos habla de las obligaciones, aquí nos habla, en virtud de lo que usted me habla del ejemplo, nos habla, por ejemplo, de las construcciones, ¿no? Para poder construir, para poder operar, ¿no? El cierre de las actividades. También nos dice que el titular que construya, opere o cierre actividades bajo el ámbito de este sector es responsable de los impactos ambientales negativos generados en la ejecución de las actividades. Por ejemplo, la Dirección de Capitanía, DICAPI, ¿no? DICAPI, ustedes saben que cuando en todo lo que tiene que ver el mar continental, ¿no? Tenemos a la Dirección de Capitanía, la DICAPI, ¿cierto? Y para el aprovechamiento o el uso acuático se necesita una opinión técnica vinculante. Yo tuve un caso así, ¿no? Para efectos del ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Se había pedido una autorización. Un acto administrativo es una autorización para poder realizar un terraplén, para en este caso, para los efectos de poder estacionar, pues, en este caso, las embarcaciones, ¿no? Un terraplén, un muelle, ¿cierto? Y entonces se necesitaba una autorización de uso acuático. Y lo que hace DICAPI, en este caso DICAPI, otorgó una autorización. Esto fue en Ancón. Y resulta que como era Ancón, era un área natural, una reserva natural, la norma establecía de que se tenía que pedir una opinión, ¿no? A la autoridad competente, en este caso era el CERNAM. Entonces, ¿qué sucedió? Que el administrado que había pedido la autorización para estas construcciones, primero le imputan diciendo de que el administrado no solicitó la opinión técnica. Pero la norma, que lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Pero la norma no dice que el administrado es quien debe solicitar esta opinión técnica. La norma dice quien debe solicitar es la propia autoridad, es decir, la dirección de capitanía, en este caso a Cernán. La cosa que ahí se generó un problema por la autorización. Por un lado, se pedía la nulidad de la autorización y por otro lado, se cuestionaba la competencia, por un lado, entre Cernán y también entre DICAPI, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de la autorización, ¿no? En temas de la construcción. Claro, cuando a mí me dan una licencia, se entiende que me están otorgando un derecho, ¿no? Me dan, por ejemplo, ¿no? Me dan licencia, no sé, para poder poner un terraplén, ¿ya? Y resulta que en la construcción del terraplén tengo que tocar zócalo, ¿no? Zócalo, como fue en el caso nuestro, ¿no? Porque ingresó la fiscalía señalando que habían caído partículas de cemento, etcétera, que por qué se construyó en el zócalo material como el cemento, etcétera, ¿no? Entonces, existen situaciones donde se van a presentar una serie de barreras, ¿no? Si hablamos de permiso, yo podría decir, la construcción, ¿no? La licencia de construcción que inicialmente requería un determinado requisito, ha sido autorizado que realicen la construcción sin este requisito. Pero resulta que se presenta otro problema, que la realización de esta construcción implica, de repente, que el estacionamiento de las lanchas, de los botes, de las embarcaciones, ocasionen ruido, por ejemplo, y resulta que tenemos a una zona urbana o pobladores. Ahí, por ejemplo, se necesita un permiso. ¿Por qué? Porque en este caso
la autoridad tendría que aplicar una metodología para poder, en este caso, armonizar los dos derechos, ¿no? Eso sería el permiso. Pero bueno, el artículo 7 nos dice que el titular que construye, opere o cierre de actividades también es responsable de los impactos ambientales negativos, ¿verdad? Generados en la ejecución de la actividad. No está diciendo propiamente de la construcción, sino en la ejecución de la actividad. En todo el procedimiento de la construcción, el titular es responsable. Y claro, pues sabemos nosotros que los titulares tercerizan, ¿no? Tercerizan, contratan empresas serias para cualquier tipo de construcción. Entonces, aquí nos dice, y por aquellos daños que pudieran presentarse ante el incumplimiento de las medidas aprobadas en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Las fuentes de las obligaciones. Pero ¿cuáles son las obligaciones de los titulares que realizan actividades pesqueras o acuícolas, ¿no? Según el reglamento. ¿Correcto? El artículo 8 nos habla de obligaciones y el artículo 7 nos habla de responsabilidades. Por regla general, lo que nos está diciendo es, el titular es responsable de las cuatro fuentes de las obligaciones, de los cuatro actos administrativos, autorización, licencia, permiso, también concesión, pero además de todos los instrumentos de gestión ambiental que importen para la construcción, operación y cierre de actividades. Asumen responsabilidades de todas estas obligaciones. Pero ¿cuáles son las obligaciones que tiene el titular de las actividades pesqueras o acuícolas según el reglamento? En primer lugar, sabemos nosotros, ¿verdad?, que nosotros debemos dar siempre facilidad a la autoridad supervisora, a la autoridad fiscalizadora. Nosotros tenemos que someter a evaluación todos nuestros instrumentos de gestión ambiental, sean aquellas complementarias, sean aquellas que buscan su modificación o cualquier otro procedimiento administrativo vinculados para su aprobación. ¿Correcto? Todo tiene que ser sometido a una evaluación. Otra obligación que tienen los titulares de pesca, ¿no? Y esta actividad acuícola también es realizar un adecuado manejo, ¿verdad?, de las emisiones atmosféricas, los efluentes, los ruidos, los olores, los residuos sólidos que se generen o se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus instalaciones. Dice en el marco de la legislación ambiental vigente, así como dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el instrumento de ambiental correspondiente, ¿no? De la adopción de tecnologías limpias, medidas de conservación de los ecosistemas, de las que contribuyan a la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Lo que nos está diciendo la norma es cualquier tipo de intervención, en este caso, al medio ambiente, cualquier tipo de intervención que genere la ejecución de estas actividades, porque uno podría decir, ¿no? Si yo quiero adoptar tecnologías limpias, yo no necesitaría que la autoridad competente la evalúe. Tiene que evaluarse también, ¿no? Por más de buenas intenciones que podrían existir, ¿no? También es responsable por cualquier daño a la salud de las personas y el ambiente como consecuencia de sus actividades, entre otros, según corresponda. Sabemos que aquí, cuando se habla ya del daño a la salud de las personas y el ambiente, ya no solamente estamos hablando de responsabilidad civil, perdón, administrativa, sino también ya entramos a la responsabilidad civil, porque cualquier persona de forma independiente puede iniciar las acciones indemnizatorias que considere pertinente, ¿no? Incluso también la responsabilidad penal, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos nosotros de las obligaciones, estamos hablando que es una obligación nuestra que cualquier acto administrativo, cualquier gestión relacionada con
relacionada con la gestión ambiental tiene que ser sometido a la autoridad administrativa. ¿Correcto? Tengo la obligación de manejar adecuadamente. En palabras simples, tengo la obligación de cumplir al pie de la letra mis instrumentos de gestión ambiental. ¿Correcto? Me tengo que ceñir única y exclusivamente a mis instrumentos de gestión ambiental. Aquí no hay las buenas intenciones, por más que se hable de adopción de tecnologías limpias, medidas de conservación de los ecosistemas, ¿no? Que contribuyan incluso a la reducción de riesgo y adaptación, no. Todo tiene que ser sometido a la autoridad administrativa, por cuanto el titular será responsable no solamente del daño ambiental, sino también del daño a las personas en su salud. Entonces ya no hablamos solo de responsabilidad administrativa, sino también de responsabilidad civil y responsabilidad, en este caso incluso penal. ¿Correcto? Y es así que el 8.3 ya nos habla de la autoridad de fiscalización ambiental de los reportes de monitoreos generados, ¿verdad? Nosotros como administrados que realizamos actividades de pesca o acuicultura, tenemos la obligación de remitir el reporte, los monitoreos a la autoridad de fiscalización de acuerdo a los plazos establecidos o cuando la propia autoridad de forma inopinada puede exigirnos, ¿no? La presentación de estos instrumentos. Otro punto también importante que está en el reglamento de supervisión y fiscalización de OEFA es el principio de especialización, como diríamos, zapatero a su zapato, ¿no? Es decir, sabemos nosotros que en estas actividades no solamente intervienen abogados, intervienen diversas ciencias, ¿no? Ciencias complejas, la química, la física, biólogo, geólogo, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice es, estamos obligados que cualquier actividad que se realice, valga la redundancia, en la actividad que nosotros realizamos, toda persona tiene que ser una persona especialista en lo que hace, ¿correcto? Estoy obligado a capacitarlo, actualizado, incluso habla del subcontratado cuando hablamos nosotros de tercerización, ¿no? Porque recuerden que incluso cuando se elaboran los instrumentos de gestión ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, no, todos en general, tienen pues naturaleza de declaración jurada. Más allá de la presunción de veracidad, más allá de la fiscalización, porque sabemos que los instrumentos de gestión ambiental siempre tienen un área débil que es la invisibilización. ¿No? Se invisibiliza mucho el área donde se va a realizar la actividad, ¿no? Y por eso es que los instrumentos de gestión ambiental tienen naturaleza de declaración jurada para que se asuma responsabilidad penal por falsa declaración. Por eso el 8.4 es importante porque si yo realizo una actividad, en algún momento cuando ocurra cualquier evento dañoso, cualquier impacto ambiental, van a exigirme que yo demuestre que el personal que está bajo mi cargo, a quien yo he contratado, ¿no? Tiene un contrato, es especialista en lo que hace. Y no solamente eso, me van a exigir de la capacitación que yo le dé a este personal. Y es más, incluso habla del subcontratado, ¿no? Es importante, esa es una obligación. Muy bien, vamos a hacer una pausita de 5 minutitos, ¿sí? Ponemos un vasito de agua y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Unos 5 minutitos.
Muy bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, aquí también en el numeral 8.5 nos habla del informe de la situación ambiental en casos de suspensión temporal. Claro, hay ocasiones donde la actividad pesquera, ¿no? Tiene que suspenderse por razones de carácter económico. Entonces, en este caso, yo tengo que elaborar un informe de situación ambiental, ¿no? Eh, se entiende de que hay una situación económica que no me permite continuar con la actividad. Entonces, en este caso, tengo que preparar un informe de la situación ambiental, ¿no? Ya sea, nos dice aquí, del establecimiento pesquero, del centro de producción, ¿no? Y en un plazo no mayor de 30 días desde que se inicia la suspensión, ¿no? Debe contener las actividades y acciones que se ejecutarán. Dice, ¿no? Limpieza, mantenimiento, pintado, soldadura y entre otros, y las medidas de manejo ambiental a implementar durante dicho periodo a fin de asegurar la calidad del ambiente. Este informe de situación ambiental y las medidas que se van a implementar por la suspensión están sujetas a la acción de supervisión y fiscalización ambiental. Asimismo, el 8.6 nos habla de que debemos contar con un sistema de tratamiento de fluentes y emisiones operativos durante el desarrollo de las actividades de establecimientos industriales pesqueros. También debemos utilizar mecanismos de control a fin de eliminar las emisiones fugitivas y gases y vaos de los equipos básicos y complementarios del proceso mediante un adecuado sistema de condensación. Utilizar gas natural como combustible, esto es importante, ¿no? En los lugares que cuenten con líneas de abastecimiento durante el desarrollo de actividades de las plantas de aceite y harina de pescado y harina residual de pescado. O sea, están dando preferencia al uso del gas natural siempre y cuando exista línea de abastecimiento. Esa es una obligación, ¿verdad? Luego, realizar el manejo adecuado de los descartes y residuos hidrobiológicos generados de la actividad pesquera o acuícola conforme a la normatividad vigente. También retirar las instalaciones y demás bienes del área otorgadas en concesión luego de finalizadas las actividades de cultivo o haber interrumpido dichas actividades de manera definitiva por cualquier causa conforme al plan de cierre aprobado por la autoridad competente, ¿no? Tenemos un plan de cierre, debemos ejecutar el plan de cierre, retirando las instalaciones y todos los bienes del área que en su momento fue otorgada mediante la concesión, ¿no? Y la recuperación del área, ¿no? Eso es importante, ¿no? De las áreas utilizadas que hayan sido abandonadas o deterioradas a causas de dichas actividades, ¿no? Y las demás obligaciones que encierra, pues, en este caso, la normatividad ambiental, ambiental, ambiental vigente, ¿no? Muy bien. Ahora, también el artículo, ahorita le voy a responder, no se preocupe, para acumular preguntas. Ahora, el artículo 9 nos habla de las obligaciones en caso de transferencia de la titularidad. Nos dice, en caso que existan cambios de titularidad, ¿no? Cambios de titularidad respecto al título habilitante para el desarrollo de las actividades pesqueras o acuícolas que cuenten con estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario aprobado por autoridad competente, el titular está obligado a cumplir con todos los compromisos obligacionales ambientales que se deriven de los mismos y la normatividad ambiental vigente. Sabemos que la concesión, que es un título habilitante, es un derecho, es un derecho real, ¿no? Es un derecho real. Y sabemos que el derecho real por excelencia, pues es el derecho de propiedad
derecho de propiedad que tienen cuatro contenidos, ¿no? El usar, el disfrutar, pero en este caso principalmente la disposición, ¿no? La disposición. En este caso hay una transferencia, ¿no? Entonces el nuevo titular que va a recibir el título habilitante se compromete, ¿no? Se compromete en este caso a realizar o a cumplir todas las obligaciones que el anterior titular se había comprometido, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los titulares sujetos del CIA? Eh, Cuando hablamos nosotros, por aquí nos hablaron de las plantas, ¿no? Las plantas, por ejemplo, de aceite, harina, de pescado, pues hablamos de las plantas donde se van a industrializar, ¿no? Se va a transformar los productos, ¿verdad? Se van a encargar de transformar la materia prima, ¿no? Un proceso, un procesamiento de todo ello, ¿no? Eso realizan las plantas pesqueras. Ahora, los titulares que no están sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo desarrolla el artículo 10 y nos dice que los proyectos de inversión vinculados a las actividades pesqueras que no se encuentran comprendidos en el marco del CIA deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente. Asimismo, el titular deberá cumplir con todas las normas generales y sectoriales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y otras que pudieran corresponder, así como aplicar las medidas de prevención y mitigación que resulten acordes al nivel de incidencia sobre el ambiente. ¿Qué nos está diciendo el artículo 10? Que si bien es cierto, hay actividades de repente artesanal, actividades pequeñas sobre pesca o acuícolas, esto no obsta, que no están sometidos a este sistema de evaluación de impacto ambiental al no contar con estos instrumentos. Sin embargo, si bien es cierto, los instrumentos son fuente de obligación, están obligados a la normatividad general, ¿no? La Ley General del Ambiente, la Ley de Pesca, el Reglamento de Pesca, ¿no? El propio reglamento, están obligados a ceñirse a todo ello en el manejo, ¿verdad? En el manejo de la actividad, manejo de los residuos sólidos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para poder mitigar, pues, el impacto que realicen propio de esta actividad. Aquí hay algo importante en el último párrafo, ¿no? Cuando dice que los titulares de los proyectos que se señalan en este párrafo deben aplicar las fichas técnicas ambientales, que ustedes saben que está sujeto al silencio administrativo positivo, ¿no? Una suerte de declaración que realiza el administrado al señalar que su actividad, que si bien es cierta, no está sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental, no va a generar impacto ambiental significativo, ¿no? Por el contrario, va a haber una mitigación, va a haber una adaptación, etcétera. ¿Correcto? Esto también es importante, ¿ah? Es importante la ficha técnica ambiental. Muy bien, el artículo 11 nos dice que el Ministerio de la Producción promueve la gestión ambiental de estas actividades, incluyendo la pesca artesanal, ¿no? Como lo dije hace un momento. Y dice, el titular que cuente con un instrumento de gestión ambiental aprobado puede trasladar sus equipos y máquinas en tierra que no estén vinculados con la prevención, minimización y control de impactos ambientales. En otras palabras, si usted cuenta con un instrumento de gestión ambiental y tal vez quiere trasladar a un equipo, y si el equipo no, este traslado no va a generar un impacto ambiental significativo, por eso dice que no estén vinculados con la prevención de impactos ambientales, minimización y control de impactos ambientales,
a otro establecimiento industrial pesquero, a otra planta, en calidad de préstamo o resguardo en casos de suspensión temporal, porque claro, de repente la actividad en una planta ya no se está dando, tenemos las maquinarias, pero las maquinarias están en este lugar producto de la existencia de un instrumento de gestión ambiental. Entonces, lo correcto es lo que uno podría decir en términos regulares, ¿no? Si tengo que trasladar la maquinaria que está en la planta A la planta B, necesitaría un instrumento de gestión ambiental, porque recuerden que el instrumento de gestión ambiental tiene por propósito mitigar los impactos que va a generar determinada actividad, en este caso la actividad de transporte, ¿no? Del traslado de los equipos y maquinarias. Entonces, por eso es que acá nos está diciendo no es necesario. O sea, si usted ya tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado, este instrumento de gestión ambiental aprobado le permite, por eso dice, puede usted trasladar sus equipos y máquinas en tierra que no estén vinculados con prevención, que no estén vinculados con impacto ambiental, ¿no? Usted lo puede trasladar a otro establecimiento para préstamo o resguardos en caso de suspensión temporal, cuando no, cuando ya la actividad que usted realice está suspendida. Hace un momento hablamos de la suspensión, ¿no? Y que se tenía que hacer un informe del estado situacional de la planta, por ejemplo, ¿no? Y dice, sin necesidad de tramitar una modificación de su instrumento de gestión ambiental, siempre que ello no implique un incremento de la capacidad de la planta receptora, porque claro, si la planta receptora que se dedica a la transformación de las materias primas, por ejemplo, una planta de atún, por ejemplo, eh, tiene su propio instrumento de gestión ambiental, aquí el requisito es que el traslado de estos equipos y estas máquinas no implique el incremento de la capacidad de la planta receptora. ¿Por qué razón? Porque esto podría generar, pues, nuevos impactos, el incremento del impacto ambiental. Por eso es importante ello, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí, yo puedo realizar traslado de equipos y máquinas a otra planta, sí, pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que no incremente la capacidad de la planta receptora, que no se generen nuevos impactos o el incremento de los impactos ambientales. Por eso dice, no estén vinculados con la prevención, ¿no? Minimización y control de los impactos ambientales. Luego el 11.3 nos dice, ambos titulares implementan las medidas de manejo ambiental contempladas en sus instrumentos de gestión ambiental aprobadas para cada una de ellas, para el desmantelamiento o instalación de los equipos y maquinarias, ¿no? Su operación y mantenimiento, y cumplen con las disposiciones correspondientes para el traslado sin perjuicio de los permisos, autorizaciones u otros títulos habilitantes que se requieren para gestionar su ejecución. En otras palabras, nos está diciendo, usted no necesita un instrumento de gestión ambiental si quiere usted trasladar su maquinaria, no lo necesita. Pero ojo, no causa impacto ambiental, no incremente la capacidad receptora de la planta, la capacidad de la planta que va a recibir los equipos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pero también lo que nos está diciendo es que las dos empresas, ¿no? Las dos plantas, a las dos empresas en realidad, que ya tienen sus instrumentos de gestión ambiental, tienen que ponerse de acuerdo de cómo van a ejecutar el traslado. Medidas de manejo ambiental, ¿no? Porque estas medidas de manejo ambiental están contempladas en cada uno de los instrumentos de gestión ambiental. Pero aquí es importante también señalar que el hecho de que no se me exija un instrumento de gestión ambiental no es óbice para que las autoridades correspondientes me exijan que debo contar con un permiso, una autorización u otro título habilitante que se requiere gestionar para su ejecución. Tal vez una autorización para el traslado, ¿no? Por el tipo de maquinaria que se requiere, ¿no? Que se requiere para este tipo de actividades, ¿no? Pero también el reglamento se coloca, ¿no? Se coloca en la posición de la no existencia
Dice, ¿no? Si el instrumento de gestión ambiental aprobado no contempla una evaluación ambiental relacionada con la instalación y desmantelamiento de dichos equipos, maquinarias u otros que sean necesarios, el titular debe prever dichas actividades en un instrumento de gestión ambiental antes de ejecutarlas a través de un procedimiento de modificación. Aquí ya están condicionando el traslado. Para poder generar o para poder realizar el traslado de los equipos o las maquinarias, no necesito un instrumento de gestión ambiental, pero el instrumento de gestión ambiental de aquel que realiza el traslado y de aquel que va a recibir las maquinarias debe contener dentro de esos instrumentos eh, debe contener, en este caso, un instrumento de cómo se debe ejecutar estas actividades, ¿no? Y si no, pues necesariamente va a tener que realizar un procedimiento de modificación de estos instrumentos de gestión ambiental. Y nos dice, en el caso de resguardo de equipos, en caso de suspensión temporal, estos se ejecutan sin perjuicio de la presentación del informe situacional ambiental, ¿no? La que hemos visto hace un rato, ¿no? Que en un plazo de 30 días que se tiene que presentar. ¿Correcto? Entonces, en síntesis, en esta primera parte, hemos visto las fuentes de las obligaciones, en este caso ambiental, hemos visto, un ratito se me ha pasado, ¿no? Hemos visto la responsabilidad de los titulares, hemos visto las obligaciones también de los titulares, ¿no? Las diversas obligaciones a las que están sometidos, ¿no? Los titulares no sujetos al CIA, ¿no? Eso es importante también, que si bien es cierto, yo no estoy obligado a tener un instrumento de gestión ambiental, eso no es óbice para no cumplir las normas generales respecto a lo que es protección ambiental, ¿no? Evitar la contaminación ambiental. Ahora hablemos un poco de los estudios ambientales y los instrumentos de gestión ambiental complementarios. Cuando hablamos nosotros de los estudios de impacto ambiental, estamos hablando de medios, ¿verdad? Estos instrumentos tienen una finalidad, es una guía, es una hoja de ruta para realizar las actividades que no impliquen, ¿no? La contaminación ambiental negativa, que no impliquen daño significativo, ¿no? Significativo del ambiente. Lo que busca es mitigar los impactos ambientales negativos, significativos. Por eso el artículo 12, como en cualquier otra actividad, ¿no? Minería, etcétera, establece la categoría, ¿verdad? La categoría y los instrumentos de gestión ambiental que se requieren de acuerdo al daño que podría generarse o de acuerdo al impacto ambiental que podría generar determinada actividad. Y por eso nos habla del día, nos habla del impacto ambiental semidetallado y también del impacto ambiental detallado. Nos habla de impactos ambientales negativos leves. Para eso se necesita una declaración de impacto ambiental, ¿no? Para el caso de los impactos ambientales negativos moderados, medianamente negativos, podríamos decirlo, se requiere el impacto ambiental semidetallado. Y para ya impactos ambientales negativos altos, ¿no? El término alto, se requiere pues un impacto ambiental detallado. Pero aquí no hay que olvidar que a través del estudio de impacto ambiental, ¿no? Se realiza lo que se llama la línea base. Esto es importante, ¿no? La línea base es la fotografía del momento en que se asume la titularidad de aprovechamiento, ¿no? Titularidad de aprovechamiento de una determinada área, en este caso área acuática, ¿no? Área marina. Entonces, cuando se habla del impacto ambiental detallado,
está hablando de la caracterización o el inventario íntegro de todo el área materia de concesión, ¿correcto? Es completo, porque es mayor, o sea, es todo el área que es materia de concesión. Pero cuando a mí me aprueban un estudio de impacto ambiental, en el camino, ustedes saben que una de las características de la naturaleza es la impredecibilidad. La naturaleza es impredecible. Miren ustedes el caso de Ventanilla, ¿no? En el caso del derrame de crudo, ¿no? La naturaleza es impredecible, vienen los terremotos, los temblores, tsunami, la propia actividad del hombre. Entonces, esta impredecibilidad de la naturaleza lo que hace es que el estudio de impacto ambiental detallado requiere muchas veces adecuarlo a la nueva realidad. Y para eso se requiere un estudio de impacto ambiental semidetallado para las modificatorias de determinados componentes de determinadas áreas, materia de la concesión, ¿no? Esa es una de las diferencias. Dentro de los instrumentos de gestión ambiental complementaria, ya no estamos hablando solamente de los estudios ambientales, sino de aquellos estudios o instrumentos de gestión ambiental complementario, tenemos el plan de cierre desarrollado, la ficha técnica ambiental de la que hemos hablado, que se ciña al silencio administrativo positivo, ¿no? El PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, y cualquier otro instrumento, ¿no? Como el Plan de Manejo Ambiental, Plan Ambiental Complementario Pesquero, el informe de identificación de sitios contaminados, entre otros, son instrumentos de gestión ambiental complementario, ¿correcto? Van a complementar al estudio de impacto del impacto ambiental. Pero dentro de estos instrumentos también tenemos la evaluación ambiental estratégica, ¿correcto? Que su principal función es planificar. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la actividad propia del desarrollo económico, sabiendo que el Estado tiene por función generar riqueza, tiene que también ceñirse a la variable ambiental, ¿correcto? A la variable ambiental. Por eso dice, tiene como finalidad internalizar la variable ambiental tanto en las políticas, planes y programas públicos que recaen sobre materias declaradas de interés nacional mediante una norma con rango de ley que se formulen en materia de desarrollo del subsector pesca, los cuales son susceptibles de originar implicancias ambientales negativas significativas. El proceso de evaluación ambiental estratégica se lleva a cabo de manera paralela a la formulación de la política, plan o programa desde su inicio, previa comunicación de la autoridad que formula la política, plan o programa. Sabemos nosotros que todo empieza por la política ambiental, una política ambiental nacional que tiene referencia a la política mundial en protección ambiental y luego la política nacional viene la gestión ambiental y ya, perdón, la política nacional viene la norma, luego de la norma viene la gestión ambiental y luego vienen los instrumentos de gestión ambiental. Pero acá estamos hablando de la evaluación ambiental estratégica, no es un instrumento de gestión ambiental que tiene por propósito la planificación y poder incluir en la política, planes y programas públicos, la variable ambiental, ¿no? Dice el Ministerio de Producción, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas, identifica y promueve la aplicación de la evaluación ambiental estratégica en las políticas, planes y programas de los subsectores pesca y acuicultura. Claro, porque la política nacional luego va a dar origen a una serie de normatividad. Este principio de indivisibilidad también es importante, ¿no? Es importantísimo este principio porque justamente se basa en el fundamento de la que ya hemos hablado del derecho ambiental. Habíamos dicho nosotros que la naturaleza es, ¿no?
que la naturaleza es impredecible, pero que la naturaleza está compuesta por varios componentes, ¿correcto? Diversos componentes. Componentes agua, componentes suelo, las plantas, ¿no? La atmósfera, etcétera. Diversos componentes. Pero todos los ecosistemas interactúan entre sí. Por eso es que cuando se hace un estudio de impacto ambiental, el principio de indivisibilidad es importante porque yo tengo que realizar un correcto inventario de los factores bióticos y abióticos, elaborar correctamente mi línea base, porque solo en la correcta elaboración de la línea base podrá darse una correcta supervisión y fiscalización ambiental. Por eso es que las consultoras asumen responsabilidad de aquello que aprueban, y no solamente las consultoras, sino también los profesionales que intervienen en la elaboración, tramitación o gestión de la aprobación de estos instrumentos de gestión ambiental, llamados también certificación ambiental o los títulos habilitantes. Y aquí el artículo 5 nos señala, dice que comprenden de manera indivisa todos los componentes de los mismos o servicios de estos, tanto principales como auxiliares y complementarios, tales como, si yo tengo que hacer elaborar un instrumento de gestión ambiental, tengo que ver los emisarios submarinos, tuberías en el mar, las plataformas flotantes, las plantas de procesamiento de residuos hidrobiológicos, las accesorias, las complementarias de las actividades de consumo humano, las subestaciones eléctricas en el mar. Por ejemplo, en Junín, ¿no? Hay estaciones eléctricas, ¿no? Que hacen uso de río, por ejemplo, agua dulce, en el caso de la acuicultura por temas de trucha, los tanques de almacenamiento y bombeo de hidrocarburos, las calderas, centros de mantenimiento y limpieza de sistema de cultivo e infraestructura en tierra, centros de reproducción y sala de eclosión, catamarán y puntos de embarque, desembarques, plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, otros que el subsector identifique. Es decir, estos son algunos de los componentes que se tienen que considerar cuando se elaboran instrumentos de gestión ambiental. No se puede dejar de lado. Se tienen que considerar de manera indivisible, porque cada uno de ellos obedece a un componente ambiental. Muy bien, vamos a hacer una pausita ya de 5 minutos, un par de minutos y regresamos.
Un ratito, estoy aquí, un momentito. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación anticipada y clasificación de los proyectos, en este caso de inversión. No sé qué cosa pasa aquí. A ver, un ratito, acá hay algo que es el cursor. No, no, sino que ¿se me escucha ahora? ¿Se me escucha? Ya, perfecto. Listo. Ahora, el Ministerio de la Producción, cuando habla hay una clasificación anticipada, ¿no? Eh, Se va a clasificar previamente, ¿no? De acuerdo al estudio ambiental, ¿no? Que corresponde aplicar a cada uno de ellos. Dice, el Ministerio de la Producción establece la clasificación anticipada de los proyectos de inversión de las actividades pesqueras y acuícolas, la cual determina el estudio ambiental que corresponde aplicar a cada uno de ellos, ¿no? O sea, tengo la actividad y el Ministerio de la Producción nos tendrá que señalar cuál es el estudio de impacto ambiental que se requiere para la certificación y el inicio de operaciones. Dice, los proyectos de inversión que cuenten con clasificación anticipada no requieren pasar por el procedimiento de clasificación. El titular del proyecto de inversión clasificado anticipadamente elabora el estudio ambiental correspondiente de acuerdo a los términos de referencia para proyectos con características comunes o similares aprobados por el Ministerio de la Producción. La autoridad competente puede clasificar en una categoría distinta los proyectos de inversión de las actividades pesqueras y acuícolas contenidos en la clasificación anticipada cuando considere que, en atención a las características particulares y la sensibilidad del ambiente donde se desarrolla, la significancia de los impactos ambientales previsibles no corresponde a las características, a las categorías establecidas en la clasificación anticipada. Es decir, usted puede presentar, no puede solicitar pues una clasificación anticipada para que sea el Ministerio de la Producción quien determine cuál es el instrumento de gestión ambiental que usted requiere para poder desarrollar la actividad. Hay términos de referencia para la clasificación de estas actividades, pero existe también el riesgo en las empresas que elaboran ya sus estudios de impacto ambiental con una consultora, por ejemplo, y que la autoridad, en este caso el Ministerio de la Producción, pueda decir que el instrumento que elaboró no corresponde. No, claro, y no corresponde de acuerdo al impacto ambiental que se puede prever en virtud de la actividad o el tamaño de la actividad que se empieza o que se quiere desarrollar, ¿no? Estos términos de referencia dicen que el Ministerio de la Producción, mediante resolución ministerial y previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente, aprueba los términos de referencia, sabemos pues los LMP, los estándares de calidad, etcétera, para proyectos de inversión con características comunes o similares
de las actividades pesqueras y acuícolas que cuenten con clasificación anticipada. La clasificación se aplica a aquellos proyectos que no cuentan con clasificación anticipada o que estando clasificados se considere en atención a las características particulares del proyecto o del ambiente en donde está inmerso. No corresponde a la caracterización asignada. En todo momento, lo que nos dice el reglamento, quien determine en realidad, pues, qué instrumento de gestión ambiental corresponde y qué tipo de clasificación recibe es el Ministerio de la Producción, ¿no? Porque claro, de forma anticipada, el Ministerio de la Producción te va a decir qué instrumento usted requiere, pero también aquellas empresas que presentan sus instrumentos de gestión ambiental también corren el riesgo de que el Ministerio de la Producción les diga que el instrumento que están presentando no corresponde de acuerdo a las implicancias del daño que se pudiera generar, ¿no? Aquí tenemos el procedimiento, el azul es la modificatoria que hubo, ¿no? Y que tiene que ver con derecho de propiedad. Interesantísimo este artículo 19. Hago un preámbulo para comentar este artículo 19. Ustedes saben, por ejemplo, en temas de minería existen los contratos mineros, ¿no? Los contratos mineros, para que tengan eficacia, necesitan estar inscritos en el registro público, ¿no? No es como en el derecho civil. En el derecho civil, los contratos se circunscriben al principio de consensualidad. Tiene antecedente francés. El solo consenso de las partes hace perfecto un contrato, ¿no? En temas civiles. Pero en temas de minería, en estas actividades, los contratos tienen que estar inscritos en el registro público para que tengan eficacia. Entonces, el artículo 19 nos habla de la solicitud de clasificación del proyecto de inversión. Miren ustedes la diferencia, ¿no? Aquí hace una diferencia primero de la partida registral, uno, y nos habla también de en caso que los bienes no se encuentren registrados en la SUNAR, se presenta la documentación que acredite la condición legal del terreno o el derecho de propiedad. Lo que nos está diciendo aquí la norma es que yo tal vez quiero que me autoricen pues la instalación de una planta, ¿no? La construcción, la instalación de una planta. Entonces, el requisito era, ¿no? Los datos consignados en la SUNAR, la partida electrónica de registro de propiedad inmueble, ¿no? Nos dice, ¿no? La zona registral, la partida, el asiento del predio y el representante legal, ¿no? Que esté inscrito también en el registro público. Pero acá en la modificatoria de la letra A del 19.1, ya no solamente se habla de partida registral, sino también se habla de documentación que acredite la condición legal del terreno o el derecho de propiedad. Entonces, lo que nos está diciendo es que no solamente, ¿no? No solamente se acredita el derecho de propiedad con la inscripción en el registro público, sino de que hay propiedades o hay inmuebles, ¿no? Que no están inscritos en el registro público, pero ello no quiere decir de que no tenga un titular o un propietario. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad en nuestro sistema es un sistema consensual, ¿verdad? Que está contemplado en el artículo 70 de la Constitución, concordante con el 923 del Código Civil. Por eso dice, presenta documentación que acredite la condición legal del terreno o el derecho de propiedad, ¿no? O el derecho de propiedad. Pregunta, ¿qué tipo de documento podría ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podría acreditar mi derecho de propiedad? Está hablando acá de consensualidad. Ya no se necesita que el inmueble esté inscrito en el registro público. Habla de bienes no registrados. Puede ser una minuta, puede ser un contrato con firma legalizada,
puede ser una escritura pública fuera de registro, ¿no? A eso se refiere. Entonces dice, ¿no? Solicitud con carácter de declaración jurada, además de los datos del representante y del terreno registrado en la SUNAR, tales como zona registral, número de partida, y en caso de bienes no registrados, la documentación que acredite pues derecho de propiedad, ¿no? O sea, ya no está circunscrito únicamente a la inscripción registral, ¿no? ¿Correcto? No solamente a él. Se presenta un ejemplar impreso en formato digital, ¿no? Del estudio de evaluación, la cual puede contener como mínimo lo establecido, bueno, esto ya está en el anexo 6 del reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, la propuesta de clasificación y la propuesta de los términos de referencia del estudio ambiental, debidamente foliado y suscrito por el titular del proyecto, el representante de la consultora y los profesionales responsables de su elaboración, tanto la consultora ambiental como su equipo profesional multidisciplinario deben estar debidamente inscritos en el registro de consultoras de los subsectores de pesca y acuicultura, ¿no? Entonces, es una solicitud para que nos puedan clasificar, ¿no? Yo propongo qué tipo de clasificación debería recibir. Hay una propuesta de términos de referencia, ¿no? Para que luego la autoridad pueda evaluarlo, ¿no? Ahora dice, la categorización de los estudios ambientales se rige por los criterios propios de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Los no significativos, los moderados, ¿no? Los impactos ambientales negativos altos para los efectos de esta especialidad, ¿verdad? Dice, en el caso de proyecto que superponga áreas naturales protegidas, esto también es interesantísimo, zonas de amortiguamiento o áreas de conservación regional, la autoridad competente verifica que cuente con la opinión técnica de compatibilidad emitida por el CERNAN. Esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? CERNAN tiene un reglamento y también en este reglamento se establece que cuando está de por medio áreas naturales protegidas, el CERNAN tiene que dar una opinión técnica, pero en la práctica se confunde quién es el que tiene que gestionar esta opinión técnica, el administrado, la autoridad evaluadora o la autoridad, o debe ser impulsado de oficio por la autoridad opinante. Entonces, en este caso, el administrado no tiene responsabilidad. El administrado cumple con solicitar, ¿verdad? Con solicitar en este caso la clasificación y es la autoridad que al advertir que existen áreas naturales protegidas, tal vez una zona de amortiguamiento o áreas de conservación regional, es la propia autoridad que tendría que oficiar al CERNAN para que dé una opinión técnica de la viabilidad del proyecto de inversión que se ha presentado para los efectos de su clasificación. ¿Correcto? Tiene que haber una opinión técnica que es, en este caso es vinculante. ¿Correcto? El procedimiento de la clasificación nos establecen los días y nos dicen, ¿no? Usted ingresa la solicitud para la clasificación y la autoridad va a tener un plazo de 30 días hábiles para decirnos qué categoría nos corresponde, qué estudio de impacto ambiental se requiere para el proyecto que se presenta, ¿no? Se pueden, dice, ¿no? Este plazo comprende, se divide en dos plazos, 20 días para que se evalúe y formulación de observaciones y 10 días hábiles para la expedición de la resolución respectiva. El titular puede también presentar el levantamiento en un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la observación. O sea, tengo 20 días, evalúo la propuesta del instrumento, ¿no? Para la clasificación y a los 20 días puedo observarlo y el administrado tiene los 10 días para poder levantar estas observaciones. Pero como son temas técnicos, el legislador ha previsto que
esto se puede prorrogar, ¿no? Por única vez hasta 10 días hábiles adicionales. Esto a solicitud, en este caso, de parte, ¿no? No es de oficio. Pues, no es que la autoridad te va a otorgar de oficio los 10 días hábiles, sino que el propio administrado necesita solicitar la ampliación de estos 10 días hábiles. Entonces, en resumen, los 30 días se dividen en dos partes, ¿verdad? 20 días para evaluar y los 10 días que se va a dar un plazo al administrado para que el administrado pueda levantar estas observaciones. Hay una prórroga, sí, que en realidad serían 40 días, pero esta prórroga tiene que ser solicitada por el administrado, ¿es correcto? Muy bien. Aquí también es importante para estos efectos que en caso se presenten áreas naturales protegidas, las zonas de amortiguamiento, hemos dicho inicialmente que interviene el CERNAN, pero también interviene el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Claro, cuando el área natural también se relaciona con recursos hídricos, ¿no? Intervienen, y ahí se aplicaría pues el principio intersectorial, ¿no? Interinstitucional, para poder dar una opinión técnica de la viabilidad del proyecto, ¿no? Y aquí nos dice la opinión que debe dar el CERNAN y que debe dar el ANA tiene un plazo no mayor de 25 días hábiles y que también se divide en dos partes. 18 días hábiles, evaluó, tanto CERNAN como el ANA pueden dar observaciones y 7 días hábiles para evaluar la subsanación de estas observaciones. ¿Correcto? Muy bien, para poder ver si es que se pueden levantar estas observaciones. Asimismo, nos dice que cuando el titular indique que se requiere realizar estudios de patrimonio natural, investigación pesquera o para evaluación de recursos naturales en el marco del levantamiento de información de línea base del estudio ambiental propuesto, o provea la extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre, o recursos hidrobiológicos, la autoridad competente solicita al CERFOR o al CERNAN o al órgano correspondiente al del Ministerio de la Producción, según corresponda, para que se pronuncien conforme a sus competencias. Claro, van a haber a veces instrumentos que requieran, ¿no? Una acción invasiva de extracción o colecta de recursos, justamente para poder evaluar y presentar los instrumentos. En este caso, el Ministerio de la Producción tendrá que realizar las gestiones al CERNAN y al CERNOF, ¿no? Para poder realizar estas actividades. Ahora dice, las entidades a que se refiere el numeral 25 tienen un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir una opinión técnica, que de ser favorable, establece las condiciones mínimas para realizar las investigaciones vinculadas al levantamiento de la línea base, determinando el área o zona de intervención personal y plan de trabajo, incluyendo la extracción y captura de las especies, ¿no? Los plazos de evaluación de la autoridad competente se suspenden en el tiempo que el titular demore en presentar la subsanación de la observación, en este caso, correspondiente. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados de la clasificación? Nos dice el 21.1 que la autoridad competente emite una resolución mediante el cual otorga la certificación ambiental de categoría del día o desaprueba la solicitud, asigna la categoría 2, que es el EIA semidetallado, o la categoría desarrollado al proyecto, aprueba los términos de referencia y autoriza la realización de las investigaciones de extracción y colecta solicitadas según corresponda. Asimismo, en la resolución de clasificación se indican las autoridades que deben emitir opinión técnica durante la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental. Es decir, la autoridad competente tiene la solicitud, realiza la clasificación
otorgando de acuerdo, ¿no? De acuerdo si es un día, si es un EIA semidetallado o es un EIA detallado, pero además aprobará los términos de referencia para la realización de los instrumentos, también los términos de referencia, ¿no? Aprueba los términos de referencia y si es necesario también autorizará con coordinación para los efectos de la opinión técnica, ¿no? Para la investigación y extracción y colectas solicitadas, ¿no? Ahora nos dice que la resolución de clasificación de las categorías 2 y 3, semidetallado y el detallado, no implica el otorgamiento de certificación ambiental. Es decir, no puede confundirse que el hecho que la autoridad haya clasificado determinado instrumento ambiental, esto no implica la certificación ambiental, porque aquí lo que está haciendo la autoridad es, le va a dar todos los lineamientos necesarios, observaciones, términos de referencia, etcétera, para que en este caso el titular elabore su instrumento de gestión ambiental, ¿no? De gestión ambiental. Y por eso dice que no hay que confundir que si la resolución clasifica en una determinada categoría al proyecto de inversión, al administrado, al titular del proyecto, eso no quiere decir que la autoridad le esté otorgando la certificación ambiental. Y dice, y mantiene vigencia siempre que no se modifiquen las condiciones materiales o técnicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales y sociales previsibles del mismo. Esto es interesante también porque, vuelvo a repetir, la naturaleza es impredecible. La línea base se hace en un momento determinado y por eso es que existen estudios de impacto ambiental semidetallado, las fichas técnicas también, ¿no? Para temas no significativos. Pero acá lo que nos está diciendo es que la resolución de clasificación va a mantener vigencia siempre que no se modifique, dice, las condiciones materiales o técnicas del proyecto. Pero sabemos que las condiciones materiales o técnicas del proyecto está sujeto, está sujeto a la impredecibilidad de la naturaleza. Dice su localización o los impactos ambientales y sociales previsibles del mismo. Habíamos visto en la clase inicial que uno de los efectos que produce la naturaleza es la movilidad, ¿no? La movilidad. Entonces, esto es interesante, ¿ah? Esto es el 21.2 es interesante porque lo que nos está diciendo es que mientras que no se modifique el impacto ambiental previsible, principio de prevención, no el precautorio, la clasificación de la categoría 2 y 3 se conserva. Pero si en caso las condiciones materiales y técnicas del proyecto que está sujeto a los impactos ambientales se modifica, ya sea ambiental, social, en este caso pierden su vigencia, ¿no? O sea, el espíritu de la norma, pues, es, si ya te clasificaron en una categoría, pues lo correcto es elaborar de inmediato el instrumento, ¿no? Realizar en base a los términos de referencia, realizar las investigaciones o extracciones y colectas que se requieren, ¿no? Pero también nos hablan de la reclasificación. Dice, la reclasificación se rige por lo dispuesto en el sistema de Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la modificación de los instrumentos. La reclasificación se desarrolla de acuerdo al procedimiento establecido para el procedimiento de clasificación de los proyectos de inversión señalados en el presente reglamento. Ahora vamos a hablar de la evaluación del impacto ambiental para las actividades de pesca, acuicultura, ¿no? Y algunas disposiciones generales del procedimiento de evaluación de los estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios. El artículo 3, ya entrando a profundidad a la actividad pesca y a la acuicultura, nos habla de la obligatoriedad de contar con la certificación ambiental y algunas causales de improcedencia. Eh, Sabemos que, ya hemos dicho en la anterior clase, que no se pueden realizar actividades si es que no económicas, si es que no se cuenta con la certificación ambiental.
La certificación ambiental es la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental, ¿no? Es un título habilitante, es un acto administrativo, ¿verdad? Y por eso que aquí nos habla de la obligación de contar también para la actividad de pesca y acuicultura con certificación ambiental, propiamente dicho, con un instrumento de gestión ambiental. Por eso dice, toda persona natural o jurídica, ¿no? Cuando habla de toda persona, no discrimina si es pesca artesanal, ¿no? Dice, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar proyectos, o sea, hay un antes, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión en pesca y acuicultura, susceptible de generar impactos ambientales negativos significativos, debe contar, debe presentar a la autoridad competente el estudio ambiental a fin de obtener la certificación ambiental de acuerdo a las disposiciones del presente reglamento. Es decir, que mi instrumento de gestión ambiental está sujeto al reglamento que hoy estamos viendo. Pero el 23.1 es una exigencia general, ¿verdad? Para todas las actividades económicas. Usted no puede realizar una actividad, no puede iniciar operaciones si es que usted no cuenta con una resolución que apruebe su estudio de impacto ambiental, llámese, en este caso, certificación ambiental. Nos dice también que la autoridad competente no puede aprobar, autorizar o habilitar la ejecución de proyectos de inversión en el sector que nos ocupa el día de hoy, si es que no cuenta con certificación ambiental, que lo exige la norma, ¿no? Claro, esto es política nacional ambiental. Luego tenemos el 23.3 que nos dice, si durante el procedimiento de evaluación del estudio ambiental o de su modificatoria, es decir, del estudio de impacto ambiental detallado o el semidetallado, se verifica por la autoridad competente o por el ente fiscalizador la ejecución de obras o el desarrollo parcial o total de algún componente descrito en el proyecto, se declara inmediatamente la improcedencia del trámite de evaluación y se informa a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental para que lleve a cabo las acciones que estime conveniente en el marco de su competencia. ¿Cuál es el espíritu de esta norma? Uno podría decir, pero si ya me clasificaron, he seguido los lineamientos los términos de referencia, las indicaciones de la autoridad competente, la consultora, etcétera, ¿no? Y empecé a desarrollar tal vez una obra, un componente que forma parte del instrumento de gestión ambiental. ¿Cuál es el espíritu de la norma? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es sencilla, ¿verdad? La línea base, ¿no? La línea base es pues se hace un inventario de los factores bióticos y abióticos y la variable económica, la variable ambiental y la variable social, ¿no? Ambiental, económica y social. Entonces, si yo realizo o ejecuto una obra total o parcialmente, pues ya modifiqué el statu quo, modifiqué totalmente la línea base. Y ahí estaría rompiendo el principio de indivisibilidad. Por eso es importante el principio de indivisibilidad, que tiene una relación directa con la correcta caracterización, ¿no? Caracterización para una posterior fiscalización. Ahora, el 23.4 dice, cuando por razones de una emergencia ambiental sea necesario ejecutar actividades no previstas en los plazos de contingencia aprobados, tal ejecución de actividades no requiere cumplir con el trámite previo de evaluación ambiental, obviamente. La ejecución de dichas actividades es comunicada a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental. Asimismo, el titular comunica la emergencia ambiental ocurrida al ANA
a la Dirección de Capitanía, la DICAPI y al CERNAN, el titular debe incluir las actividades ejecutadas no previstas en el plan de contingencia en la próxima modificación o autorización del estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario que solicite ante la autoridad competente. Lo que nos está diciendo es, se pueden presentar situaciones, yo tengo un estudio de impacto ambiental, tengo un plan de contingencia, pero en el plan de contingencia tal vez el nuevo evento no ha sido considerado. Y en ese momento tengo que ejecutar actividades, ¿verdad? Actividades para poder mitigar o para poder eh, abarcar pues este impacto que se da en su momento. Pero acá la condición es que estas ejecución de actividades tengo que comunicarlo inmediatamente a OEFA, al ANA, al DICAPEI y al CERNAN, y que luego estas actividades van a merituar la modificación del estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Va a haber una actualización por este nuevo evento propio de la contingencia que se ha presentado. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación del estudio ambiental o estudio de gestión ambiental complementario? Acá nos dice, en primer lugar, la solicitud, que sabemos nosotros que cualquier solicitud que se presente a la autoridad competente tiene naturaleza de declaración jurada para los efectos de las sanciones penales posteriores, ¿verdad? Se requiere los datos registrados en la SUNAT, dice no la zona registral, la partida, el asiento del predio, representante legal, y en caso de otorgamiento de concesiones acuícolas, se debe indicar el número de documento que otorga reserva del área acuática y la fecha de emisión. Se presenta un ejemplar impreso y otro digital del estudio o instrumento de gestión ambiental complementario de acuerdo a los términos de referencia que se aprobaron en la clasificación, debidamente foliado, suscrita por el titular del proyecto, el representante de la consultora y los profesionales responsables en su elaboración. Tanto la consultora ambiental como su equipo profesional multidisciplinario deben estar debidamente inscritos en el registro de consultora, ¿no? Que también esto ya lo hemos visto. Y aquí viene la modificatoria, al igual que vimos hace un momento, ¿no? El tema de cómo acreditar. No solamente se acredita con la inscripción en el registro público. Acá nos dice, y en caso de bienes no registrados de la SUNAR, terreno o derecho de propiedad, y en el caso de otorgamiento de concesiones acuícolas, se debe indicar el número de documento que otorga la reserva del área acuática a la fecha de emisión. Y cuando se habla pues de la superposición con áreas naturales protegidas, también se requiere la opinión técnica de compatibilidad con el instrumento que se pretende aprobar, ¿no? También nos habla del silencio administrativo. Sabemos que en derecho administrativo tenemos el silencio administrativo negativo y el silencio administrativo positivo, ¿no? El negativo está circunscrito a la afectación de interés público, por eso es negativo. En cambio, en el silencio administrativo positivo, no hay esta afectación y se presume pues la veracidad con posterior fiscalización, ¿no? Dice, todos los procedimientos administrativos regulados en este reglamento se sujetan al silencio administrativo negativo. Recuerden que hay una ficha técnica ambiental. La ficha técnica ambiental, en virtud de que el impacto negativo es leve, no es significativo, se considera bajo el silencio administrativo positivo de aprobación automática. Y por eso dice, a excepción de los procedimientos vinculados a las consultoras ambientales, asimismo a las fichas técnicas ambientales que son de aprobación automática, pero que están sujetas a la fiscalización posterior, ¿verdad? De aquello que se ha declarado. Luego tenemos el carácter de declaración jurada, ¿no? Igual, toda declaración o toda solicitud tiene el carácter de declaración jurada. El carácter público de la información también es importante. Sabemos que
Hoy en día, cuando se habla de principio de sostenibilidad, encierran tres principios que van de la mano, ¿no? El principio de participación ciudadana, teniendo relación el artículo primero de la Ley General del Ambiente, donde nos dice que todos debemos participar en la gestión ambiental. No solamente es un derecho, sino también es un deber. Es uno, participación ciudadana, el acceso a la información pública. No puedo participar como ciudadano si es que no tengo acceso a la información pública. Esto es súper interesante porque muchas veces cuando pedimos acceso a la información pública, por ejemplo, de una resolución, solo nos dan una resolución y debemos pedir todo, los anexos, los informes técnicos, todo, para ejercer una correcta defensa, ¿no? Y por último, la gobernanza, ¿no? Los tres: participación ciudadana, acceso a la información pública, la gobernanza, que es totalmente distinto a la gobernabilidad. En la gobernabilidad, el poder de turno manda, el proponente y el ciudadano obedecen, pero en la gobernanza no. En la gobernanza los tres se sientan en una mesa redonda, no hay jerarquías, todos participan. Por eso es que es un derecho y un deber participar en la gestión ambiental. Es ahí que el artículo 27 nos señala que cualquier gestión ambiental que se realice es de carácter público. Usted tiene acceso a la información pública sin causa alguna, ¿no? Que justifique la solicitud de esta información. Muy bien, las entidades opinantes, ya hemos visto ya que en temas de área natural protegida está el CERNAN, en temas de restos arqueológicos, el Ministerio de Cultura, en temas de recursos hídricos está el ANA, que van a dar una opinión técnica vinculante, pero no olvidemos que no es el administrado quien tiene que solicitar esta opinión técnica, es la autoridad, ya sea la autoridad que clasifica, la autoridad que evalúa, la que tiene que oficiar a estas entidades para que emitan su opinión técnica vinculante. Si la autoridad da una autorización sin contar con esta opinión técnica vinculante, la pregunta es, ¿el administrado será responsable? Pues no. No hay dolo y no hay culpa. Es una omisión, en todo caso, de la autoridad que dio la autorización o la viabilidad de aquello que fue sometido a su jurisdicción. Claro, también hay opiniones técnicas no vinculantes que requieren criterios, pues, por especialidad, ¿no? Que la norma no los pide como opinión técnica, ¿no? Eh, Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿no? Para que celebren su fecha, ¿no? Su fecha de Día de los Amigos, se vayan a su reunión y nos vemos hasta el día lunes. Tengan ustedes muy buenas noches.